Desde pequeños nos enseñan que para conseguir algo debemos esforzarnos. Nos dicen que debemos estudiar, trabajar, mejorar nuestras habilidades y aprovechar nuestro tiempo. Y aunque la mayoría de nosotros entendemos esto, existe un problema que aparece constantemente en nuestras vidas. Sabemos lo que debemos hacer, pero aún así no lo hacemos. Tenemos objetivos que queremos cumplir, ideas que queremos desarrollar y cambios que sabemos que necesitamos hacer, pero muchas veces terminamos haciendo cualquier otra cosa antes de dar ese primer paso. Decimos que empezaremos mañana, cuando tengamos más tiempo, cuando estemos más motivados, cuando las cosas estén más tranquilas, pero ese momento perfecto que estamos esperando casi nunca llega. Y mientras seguimos esperando, los días continúan avanzando. La procrastinación es una de esas cosas que parecen pequeñas al principio. Puede empezar con algo tan simple como posponer una tarea unas horas, dejar un proyecto para después o decidir descansar un poco antes de comenzar. Pero el problema aparece cuando esa pequeña decisión se convierte en un patrón, porque una tarea que dejamos para después no desaparece, sigue ahí esperando, y mientras más tiempo pasa, más grande parece en nuestra mente. Lo curioso es que muchas veces somos conscientes de lo que está ocurriendo. Sabemos que estamos evitando algo importante. Sabemos que estamos perdiendo tiempo. Sabemos que después probablemente nos arrepentiremos, pero aún así seguimos haciéndolo. Y esa es una de las partes más frustrantes de la procrastinación. No es un problema de conocimiento. La mayoría de personas saben qué deberían hacer. El problema está en la dificultad de pasar de la intención a la acción. Es esa diferencia entre decir, quiero cambiar mi vida y realmente hacer algo para cambiarla. Entre decir, algún día voy a empezar y tomar la decisión de empezar hoy. Muchas personas pasan años esperando convertirse en una versión mejor de sí mismas, pero nunca construyen los hábitos necesarios para llegar ahí. Tienen sueños, pero sus acciones diarias no están alineadas con esos sueños. Y poco a poco aparece una sensación difícil de ignorar, sentir que podrías estar haciendo más, pero no estás avanzando. La procrastinación no solamente roba tiempo, también puede robar confianza en nosotros mismos. Cada vez que prometemos hacer algo y no lo hacemos, nuestra mente empieza a recibir un mensaje. No cumplo mis propias palabras. Y con el tiempo, eso puede hacer que dejemos de confiar en nuestra capacidad de cambiar. Pero para entender cómo solucionar la procrastinación, primero debemos entender algo importante. Procrastinar no significa que una persona no tenga metas, no significa que no le importe su futuro, no significa simplemente que sea floja. Muchas veces detrás de una persona que procrastina hay alguien que quiere mejorar, pero que está atrapado en un ciclo que todavía no entiende. Porque el verdadero problema no es que no queramos avanzar, el verdadero problema es que hemos aprendido a buscar comodidad en el momento presente, incluso cuando esa comodidad nos aleja de la vida que queremos construir. Y ese es el primer paso para cambiarlo, dejar de ver la procrastinación como un simple defecto de personalidad y empezar a entenderla como un problema que tiene una causa. Cuando pensamos en la procrastinación, normalmente llegamos a una conclusión muy sencilla. Estoy procrastinando porque soy flojo. Creemos que el problema es la falta de disciplina, que simplemente no tenemos suficiente fuerza de voluntad o que otras personas pueden avanzar porque tienen una mentalidad más fuerte que nosotros. Pero esta explicación es incompleta, porque si la procrastinación fuera solamente flojera, no tendría sentido que personas trabajadoras también la experimenten. Personas con grandes responsabilidades, personas que tienen sueños claros y personas que realmente quieren mejorar su vida, también pueden pasar horas evitando una tarea importante, ¿no? Entonces, si realmente queremos entender la procrastinación, debemos mirar más profundo. La mayoría de veces no estamos huyendo de una tarea, estamos huyendo de lo que esa tarea nos hace sentir. Porque detrás de cada cosa que posponemos existe una emoción. A veces no empezamos un proyecto porque tenemos miedo de que el resultado no sea lo suficientemente bueno. A veces evitamos estudiar porque pensamos en todo lo que falta aprender y sentimos que nunca podremos dominarlo. A veces no comenzamos algo nuevo porque la posibilidad de equivocarnos parece más incómoda que quedarnos donde estamos. Y nuestro cerebro, que naturalmente busca protegernos del malestar, encuentra una solución rápida: evitar. En ese momento parece una buena decisión. Si una tarea nos genera presión, buscamos algo que nos haga sentir mejor inmediatamente. Abrimos una red social, vemos un video, revisamos cualquier cosa que nos permita escapar durante unos minutos. Y durante ese pequeño momento sentimos alivio. Pero ese alivio es una trampa, porque aunque hemos eliminado la incomodidad temporalmente, el problema sigue esperando. La tarea no desapareció, el miedo no desapareció, la responsabilidad no desapareció. Simplemente la dejamos para más tarde. Y aquí ocurre algo interesante. Cada vez que evitamos algo incómodo, nuestro cerebro aprende que escapar funciona.
aprende que cuando aparece una dificultad, la solución más rápida es distraerse. Por eso la procrastinación puede convertirse fácilmente en un hábito. No porque queramos arruinar nuestros planes, sino porque estamos reforzando una respuesta que nos da una recompensa inmediata. Es parecido a una persona que siempre toma el camino más fácil, porque cada vez que lo hace siente menos esfuerzo. El problema es que ese camino fácil no siempre lleva al lugar que quiere llegar. Y esto explica por qué muchas personas se sienten atrapadas. No están atrapadas porque no tengan sueños, no están atrapadas porque no tengan capacidad. Están atrapadas porque han entrenado a su mente para escapar cada vez que aparece una dificultad. Pero hay algo importante que entender. La incomodidad no siempre significa que estamos haciendo algo mal. Muchas veces significa que estamos haciendo algo importante. Sentirse perdido al aprender algo nuevo es normal. Sentir miedo al comenzar un proyecto es normal. Sentir resistencia antes de una tarea difícil es normal. El error está en interpretar esa incomodidad como una señal para detenernos. Porque si cada vez que algo se vuelve difícil decidimos escapar, terminaremos construyendo una vida basada en evitar desafíos. Y una vida sin desafíos puede parecer cómoda, pero también puede convertirse en una vida donde nunca descubrimos de lo que somos capaces. La procrastinación no aparece porque no queramos crecer. Aparece porque una parte de nosotros busca protegernos del esfuerzo, del miedo y de la incertidumbre. El problema es que al protegernos de todo lo incómodo, también nos alejamos de todo aquello que podría hacernos mejores. Por eso el primer paso para vencer la procrastinación no es obligarnos a trabajar más, es entender qué estamos intentando evitar. Porque cuando entendemos la causa, dejamos de pelear contra el problema equivocado. La procrastinación rara vez aparece como una gran decisión que cambia nuestra vida de un momento a otro. Normalmente empieza con algo mucho más pequeño. Un día tenemos una tarea pendiente y pensamos, lo haré después. Parece una decisión insignificante. Después de todo, solo estamos retrasando algo unas horas. No parece un problema, pero el verdadero peligro de la procrastinación no está en una sola vez que posponemos algo, sino en la repetición constante de ese comportamiento. Porque cada vez que evitamos una tarea difícil, nuestro cerebro recibe una recompensa. Dejamos de sentir esa presión durante un momento. La sensación incómoda desaparece. Ya no tenemos que enfrentarnos al miedo de equivocarnos, al aburrimiento de empezar o al esfuerzo que requiere avanzar. Y esa sensación de alivio hace que nuestro cerebro piense, escapar funcionó. El problema es que ese alivio solo dura un momento. Después de distraernos, la realidad vuelve. La tarea sigue pendiente, el tiempo se redujo, la presión aumentó y ahora aparece una nueva emoción, la culpa. Empezamos a pensar, debí haber empezado antes, estoy perdiendo el tiempo, siempre hago lo mismo. Y esa culpa genera todavía más incomodidad. Pero en lugar de enfrentar la tarea, muchas personas vuelven a hacer lo mismo. Buscan otra distracción para dejar de sentirse mal. Y así comienza el ciclo. Primero aparece una responsabilidad, después aparece una emoción incómoda, luego buscamos una forma de escapar, sentimos alivio durante un corto periodo, después llega la culpa, y esa culpa aumenta la necesidad de escapar nuevamente. Es un círculo que se alimenta a sí mismo. Lo más peligroso es que con el tiempo dejamos de verlo como un comportamiento y empezamos a verlo como parte de nuestra identidad. Decimos cosas como, yo soy así, siempre dejo todo para después, nunca soy constante. Pero la realidad es que nadie nace siendo una persona que procrastina. Es un patrón que se aprende. De la misma forma en que nuestro cerebro puede aprender a evitar las dificultades, también puede aprender a enfrentarlo. Pero para cambiar algo, primero debemos reconocer el ciclo en el que estamos atrapados, porque muchas veces intentamos solucionar la procrastinación atacando la parte equivocada. Pensamos que necesitamos más motivación, pensamos que necesitamos esperar el momento correcto, pensamos que un día simplemente despertaremos siendo más disciplinados. Pero el problema no es que nos falte una chispa de inspiración. El problema es que hemos creado un sistema donde evitar se volvió más fácil que actuar. Y mientras sigamos haciendo que escapar sea la opción más cómoda, nuestro cerebro seguirá eligiendo esa opción. Por eso cambiar la procrastinación no empieza con grandes promesas, no empieza diciendo, desde mañana voy a cambiar completamente mi vida, porque muchas veces esas promesas también forman parte del ciclo. Nos emocionamos, hacemos planes enormes, queremos cambiar todo de golpe y cuando la dificultad aparece volvemos al mismo lugar. El verdadero cambio empieza cuando aprendemos a romper el patrón en pequeños momentos, cuando aparece la incomodidad y decidimos quedarnos, cuando tenemos ganas de escapar y damos un pequeño paso, cuando dejamos de buscar sentirnos preparados y simplemente empezamos. Porque cada vez que actuamos en lugar de escapar, enseñamos algo nuevo a nuestro cerebro. La incomodidad no es una amenaza. Puedo avanzar aunque no sea fácil. Y esa pequeña decisión repetida muchas veces es lo que finalmente rompe el ciclo. Cuando hablamos de procrastinación, muchas personas piensan únicamente en el tiempo perdido,
Piensan en esas horas que pasaron mirando una pantalla, en esas tareas que dejaron para el último momento o en esos proyectos que nunca llegaron a terminar. Pero la realidad es que la procrastinación no solamente nos quita tiempo, también nos quita oportunidades, porque cada decisión que tomamos repetidamente construye la persona en la que nos convertimos. Una persona que constantemente pospone sus objetivos no solamente está dejando una tarea pendiente, está enviándose un mensaje a sí misma. Lo importante puede esperar, y aunque una sola vez no parece tener consecuencias, con el tiempo esas pequeñas decisiones comienzan a acumularse. Un día dejamos pasar la oportunidad de aprender algo nuevo. Otro día dejamos pasar la oportunidad de mejorar una habilidad. Otro día dejamos pasar la oportunidad de empezar ese proyecto que llevamos meses pensando. Y poco a poco empezamos a mirar hacia atrás preguntándonos, ¿qué habría pasado si hubiera empezado antes? Esa es una de las partes más difíciles de la procrastinación. Muchas veces sus consecuencias no aparecen inmediatamente. Cuando elegimos una distracción en lugar de una responsabilidad, normalmente sentimos una recompensa instantánea. Nos sentimos más cómodos, más tranquilos y menos presionados. Pero el costo aparece después. Aparece cuando vemos que otras personas avanzan mientras nosotros seguimos esperando. Aparece cuando nos damos cuenta de que seguimos teniendo los mismos objetivos que teníamos hace meses. Aparece cuando sentimos que tenemos capacidad para hacer algo más, pero nuestras acciones no reflejan lo que realmente queremos. Y quizás una de las consecuencias más grandes de procrastinar constantemente no es perder resultados, sino perder confianza en nosotros mismos. Porque cada vez que prometemos hacer algo y no cumplimos esa promesa, nuestra confianza interna se debilita un poco. Empezamos a dudar de nuestra propia palabra. Decimos, esta vez sí voy a hacerlo, pero después volvemos a repetir el mismo patrón, y con el tiempo dejamos de creer en nuestras propias promesas. Sin embargo, hay algo importante que entender. La solución no es castigarnos por el pasado. La culpa por sí sola no nos hace cambiar. De hecho, muchas veces la culpa aumenta la presión y nos lleva nuevamente a buscar escapar. El verdadero cambio empieza cuando dejamos de preguntarnos, ¿por qué soy así? Y empezamos a preguntarnos, ¿qué pequeña acción puedo hacer hoy para demostrarme que puedo cambiar? Porque la diferencia entre una persona que cambia y una que permanece igual no está en que una nunca falle. Ambas personas tendrán días difíciles, ambas personas sentirán falta de motivación, ambas personas tendrán momentos donde quieran volver a lo fácil. La diferencia está en que una persona aprende a volver al camino, entiende que un error no define su futuro, entiende que avanzar lentamente sigue siendo avanzar, porque al final la vida no cambia por una decisión enorme tomada una sola vez. Cambia por las pequeñas decisiones que repetimos todos los días. Cada vez que elegimos actuar en lugar de escapar, estamos construyendo una nueva versión de nosotros mismos. Y aunque una pequeña acción parezca insignificante en el momento, con el tiempo puede convertirse en la diferencia entre la vida que imaginamos y la vida que realmente construimos. Después de entender qué es la procrastinación, por qué aparece y cómo puede afectar nuestra vida, llega la pregunta más importante. ¿Cómo podemos salir de este ciclo? Muchas personas creen que la solución es encontrar más motivación. Piensan que algún día despertarán con mucha energía, con ganas de trabajar y con la disciplina suficiente para hacer todo lo que tienen pendiente. Pero esperar a sentirnos motivados para actuar es una de las trampas más grandes, porque la motivación no siempre aparece antes de empezar. Muchas veces aparece después. Pensamos que primero necesitamos tener ganas para hacer algo, pero en realidad muchas veces ocurre al contrario. Empezamos a actuar y después de dar los primeros pasos, nuestra mente empieza a adaptarse. Es como empujar una rueda pesada. El momento más difícil es el inicio, pero una vez que empieza a moverse, mantenerla en movimiento se vuelve mucho más fácil. Por eso muchas personas no tienen un problema con trabajar durante una hora, sino con comenzar los primeros 5 minutos. El verdadero enemigo no siempre es la tarea, es el momento de empezar. Y por eso una de las formas más efectivas de vencer la procrastinación es hacer que el primer paso sea tan pequeño que sea difícil rechazarlo. Muchas personas se abruman porque piensan en todo lo que tienen que hacer. Si alguien quiere aprender una habilidad nueva, piensa en todos los meses que necesitará. Si quiere hacer ejercicio, piensa en todo el esfuerzo que tendrá que invertir. Si quiere empezar un proyecto, piensa en todo lo que falta para terminarlo. Y cuando observamos todo el camino completo parece demasiado grande, entonces nuestro cerebro busca escapar. Pero si dejamos de pensar en todo el camino y solamente nos enfocamos en el siguiente paso, la situación cambia. No tienes que terminar todo hoy, solo tienes que empezar.
No tienes que escribir un libro completo, solo tienes que escribir una página. No tienes que estudiar durante horas, solo tienes que abrir el material y comenzar. No tienes que cambiar toda tu vida en un día. Solo tienes que tomar una pequeña decisión diferente hoy. Porque las grandes transformaciones casi nunca ocurren por una acción enorme. Ocurren por pequeñas acciones repetidas durante mucho tiempo. Otro punto importante es dejar de depender únicamente de la fuerza de voluntad. Muchas personas creen que las personas disciplinadas simplemente tienen más control sobre sí mismas. Pero muchas veces la diferencia está en que han creado un ambiente que facilita hacer lo correcto. Si tienes una distracción constantemente frente a ti, será más difícil ignorarla. Si tu celular está al lado mientras intentas concentrarte, tu cerebro tendrá una puerta de escape disponible. Por eso una parte importante de dejar de procrastinar es reducir la cantidad de decisiones difíciles que tienes que tomar. Preparar tu espacio, organizar tus herramientas, eliminar distracciones, hacer que empezar sea más sencillo. La disciplina no consiste solamente en resistir las tentaciones, también consiste en diseñar una vida donde avanzar sea la opción más fácil. Pero quizás el cambio más importante ocurre cuando dejamos de preguntarnos, ¿tengo ganas de hacer esto? Y empezamos a preguntarnos, ¿qué haría alguien que realmente quiere lograr esto? Porque nuestras acciones no solamente producen resultados, también construyen nuestra identidad. Cada vez que cumples una pequeña promesa contigo mismo, fortaleces la confianza en tu propia palabra. Cada vez que haces algo, aunque no tengas ganas, demuestras que no eres controlado completamente por tus emociones del momento. Y con el tiempo empiezas a convertirte en alguien diferente. Alguien que no necesita esperar el momento perfecto. Alguien que entiende que avanzar lentamente sigue siendo avanzar. Porque al final dejar de procrastinar no se trata de nunca sentir pereza, miedo o falta de motivación. Se trata de aprender a actuar incluso cuando esas emociones aparecen. Porque las personas que logran sus objetivos no son aquellas que nunca tienen ganas de rendirse. Son aquellas que aprendieron a seguir caminando incluso en los días donde avanzar cuesta más. Al final, dejar de procrastinar no se trata solamente de hacer más cosas. No se trata de llenar una lista de tareas, trabajar más horas o convertirnos en personas que nunca descansan. El verdadero cambio ocurre cuando dejamos de ver la acción como algo que hacemos ocasionalmente y empezamos a verla como parte de quienes somos. Porque cada decisión que tomamos es una pequeña prueba de la persona en la que nos estamos convirtiendo. Cada vez que elegimos avanzar en lugar de escapar, estamos construyendo confianza. Cada vez que cumplimos una pequeña promesa que nos hicimos, demostramos que podemos confiar en nuestra propia palabra. Y aunque una pequeña acción parezca insignificante, con el tiempo esas acciones se acumulan. Una página escrita se convierte en un libro, un día de esfuerzo se convierte en un hábito, un pequeño paso se convierte en un camino completo. El problema es que muchas personas esperan cambiar primero su vida para después cambiar su forma de pensar. Esperan tener éxito para sentirse capaces, esperan tener disciplina para empezar, esperan convertirse en alguien diferente antes de actuar como esa persona. Pero el proceso funciona al revés. Primero actuamos, después construimos evidencia de que somos capaces. Y con esa evidencia empieza a cambiar nuestra identidad. Una persona no se vuelve disciplinada porque un día decide serlo. Se vuelve disciplinada porque durante muchos días toma pequeñas decisiones que refuerzan esa idea. Una persona no se convierte en alguien constante porque nunca falla. Se convierte en alguien constante porque aprende a volver después de fallar. Porque la diferencia entre quienes avanzan y quienes permanecen en el mismo lugar no es que unos nunca tengan dificultades. Todos las tienen. Todos sienten miedo. Todos tienen días donde no quieren hacer nada. La diferencia está en lo que hacen después de sentir esas cosas. Algunas personas esperan sentirse listas para comenzar. Otras entienden que nunca existe un momento perfecto y deciden empezar de todas formas. Algunas personas creen que necesitan cambiar toda su vida de un día para otro. Otras entienden que una pequeña mejora repetida muchas veces puede cambiar completamente su futuro. Y quizás esa sea la idea más importante de todo este tema. No necesitas convertirte en una persona completamente diferente mañana. Solo necesitas demostrarte
una pequeña vez a la vez, que eres capaz de actuar. Porque el futuro no se construye con las decisiones que tomamos una vez. Se construye con las decisiones que repetimos cuando nadie está mirando. En esos momentos donde nadie nos obliga. En esos momentos donde podríamos elegir lo fácil. En esos momentos donde aparece la oportunidad de demostrar quién queremos ser. La procrastinación nos hace vivir esperando el momento correcto, esperando sentirnos preparados, esperando tener más tiempo. Pero la vida no empieza cuando todo está perfecto. La vida ocurre mientras estamos intentando mejorar. Siempre habrá razones para posponer. Siempre habrá obstáculos. Siempre habrá días difíciles.